Hola amigos, mi nombre es Saúl Romero Figueiras y en este tutorial les voy a mostrar los diferentes tipos de datos que Java nos ofrece al momento de programar. También veremos el concepto de variables y el concepto de constantes, así como la manera en la que cada una de ellas se declara. Tipos de datos. Como las variables almacenan datos de un tipo específico, veamos cuáles son los tipos de datos que podemos manejar en Java. Existen tres categorías de tipos de datos. En la primera categoría se encuentran los tipos de datos enteros. En esta categoría se encuentra el tipo byte, que tiene un tamaño de 8 bits. Del lado derecho de la tabla mostrada en la imagen, podemos observar el rango, que indica cuáles son los valores que se pueden almacenar en una variable según el tipo de dato. También se encuentra en esta categoría el tipo de dato short, con un tamaño de 16 bits. A continuación, el dato más utilizado, ya que tiene un tamaño de 32 bits, int. Y por último, el tipo de dato long, que tiene un tamaño de 64 bits. En la siguiente categoría se encuentran los tipos de datos reales, coma flotante. En esta categoría se encuentra el tipo de dato float, que tiene un tamaño de 64 de 32 bits, y el tipo de dato W de 64 bits. En la tercera categoría encontramos el tipo de dato char, boolean y string, que string es una cadena de caracteres. Observa que los tipos de datos en Java comienzan con minúsculas, excepto string, pues en Java es una clase, así que tienen operaciones para poder manipular cadenas de caracteres. Boolean solo puede tomar dos valores, true y false, que son valores lógicos. Y el tipo de dato char, que proviene de la palabra carácter, puede utilizar solo caracteres. Variables. Una variable es un espacio de memoria que se define en un programa de computador para almacenar de forma temporal un valor de un tipo de dato básico, el cual puede cambiar, esto es, tomar otros valores. Las variables tienen un nombre y un tipo de dato. Un ejemplo: la variable llamada x de tipo entero con un valor de 5, la variable llamada k de tipo carácter con un valor de c, y la variable llamada d de tipo cadena de caracteres con el valor calle 18 número 774. Variables. Los valores de las variables pueden cambiar mientras están ejecutando un programa de computador. Las variables en Java solo aceptan valores de un tipo de dato. Si continuamos con nuestro ejemplo de la variable x de tipo entero, observemos que puede tomar diferentes valores, pero solo de tipo entero. La variable con un valor inicial de 5, la variable x cambia su valor a -8, la variable x cambia su valor a 200. Ya que las variables pueden cambiar mientras se está ejecutando un programa de computador. Variables en Java. Declaración e inicialización de variables. En Java, las variables se pueden declarar, esto es, indicar al compilador de Java que debe reservar espacio de memoria para almacenar la variable, e inicializar, esto es, asignarle un valor a la variable, por separado o en una sola instrucción. Existen dos maneras de hacerlo: la declaración e inicialización separadas
y de declaración e inicialización en una sola instrucción. Del lado izquierdo tenemos la manera en la que primero se declara y luego se inicializa. Y del lado izquierdo tenemos la manera en la que se declara e inicializa simultáneamente. El tipo de dato más utilizado para los enteros es int y para los reales es double. Constantes. Ahora veamos el concepto de constantes. Constante. Constante es un espacio de memoria que se define en un programa de computador para almacenar de forma temporal un valor de un tipo de dato básico, el cual no cambiará mientras se ejecute el programa. Respecto a la diferencia con el concepto de variable, vemos que en este caso no se puede cambiar el valor. Un ejemplo, la constante llamada valor inicial de tipo entero con un valor de 5. Las constantes se diferencian en Java de las variables porque se les adiciona la palabra reservada final y después del nombre se le asigna el valor con igual. En el ejemplo podemos ver el tipo de dato, la palabra reservada final, valor inicial